Bienvenidas y bienvenidos a nuestro séptimo ciclo internacional de conferencias sobre estudios críticos animales, organizado por el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, ILECA. En esta oportunidad, nuestro ciclo del mes de octubre lleva por título Cuestionando el especismo, prácticas políticas y problemas socioecológicos. Y en esta ocasión tenemos una charla de Nuria Almirón que se titula Lobbies y especismo, retórica y estrategia del complejo industrial animal. Antes de darle la palabra a Nuria, quisiera hacer una breve presentación de ella. Nuria Almirón es codirectora del Center for Animal Ethics y profesora titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra. Sus principales áreas de investigación combinan la ética y la economía política de la comunicación, en especial los grupos de interés y la comunicación persuasiva, con los estudios críticos sobre animales, el cambio climático, la defensa animal y la ética interespecie. Su trabajo ha sido publicado en revistas académicas como Climatic Change, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Environmental Politics, Journalism Studies, Environmental Communication, International Journal of Communication o European Journal of Communication. Es autora y editora de diversos libros en varias lenguas, incluyendo Like an Animal, Critical Animal Studies, Approaches to Borders, Displacement and Othering, editado junto a Natalie Casal, y ha sido investigadora visitante en diferentes universidades, como la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de París 8, London School of Economics and Political Science, Lund University y Simon Fraser University. Es directora del MA in International Studies of Media, Power and Difference y coordinadora del proyecto de investigación Compass, Loving and Compassion, Interest Groups, Discourse and Non-Human Animals in Spain. Nuria, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y bueno, tienes la palabra. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y felicidades por este ciclo y por el trabajo que hacéis. Voy a compartir la presentación. Vale, deberíais estar viendo la pantalla. Si no me decís nada, entiendo que sí. Bueno, he preparado esta charla un poco para resumir una serie de trabajos que he hecho y que creo, bueno, no está ninguno de ellos publicado en castellano y cuando me propusisteis hacer esta charla, pues me pareció interesante aprovechar para ello, que de hecho era lo que me pedíais, ¿no? Así que lo que he preparado es un poco una presentación primero de lo que es el complejo industrial animal, este concepto que no sé cuán familiarizados estaréis con él. Después una pequeña presentación de lo que son los lobbies y después ya entro a hablar de cómo funciona el tema de los lobbies en el complejo industrial animal y os explicaré 3 casos concretos relacionados con la experimentación, la carne y las orcas exhibidas en parques de atracciones y luego concluiré con unas pequeñas anotaciones sobre cómo está perpetuando el especismo este complejo industrial animal. Antes que nada, estas son las publicaciones a que os hacía referencia, que son las que estoy aquí resumiendo y actualizando, de hecho. Y si alguien tiene más interés, pues aquí las podéis ver, están todas en mi página web. No recuerdo si alguna de ellas está en abierto, pero si no, simplemente me las podéis pedir a mí. Si Favoring the Elites está en abierto, si no, el resto me las podéis pedir a mí. Bueno, en primer lugar, el complejo industrial animal es un concepto que sepamos lo menciona por primera vez Barbara Noske, que es una académica holandesa que en un libro del año 97 dedica un capítulo
a este concepto y a explicar la explotación de los animales desde un punto de vista crítico con el capitalismo utilizando este concepto. Bárbara Noske en ese libro y con este concepto lo que hace es reutilizar la expresión que en su momento se inventara, si recordáis, el presidente de Estados Unidos Eisenhower en el año 61, cuando habló del complejo industrial militar, para referirse a toda la maraña de industrias, no solo de empresas, sino de industrias conectadas con digamos, el objetivo militar y que por lo tanto se benefician. En el caso de Eisenhower se refería a la guerra, en el caso del complejo industrial animal, todo el complejo de industrias que se benefician de la explotación de los animales. Posteriormente, Richard Twine, en un texto de 2012, hace una elaboración ya mucho más en profundidad del concepto, ya desde un punto de vista sociológico y de los estudios críticos animales, que es muy recomendable para cualquiera que quiera leer más sobre este concepto, porque en realidad Bárbara Noske hace solo una presentación. Entonces, ¿a qué se refieren con este concepto? Noske, Twine y todos los que utilizamos el complejo industrial animal, ¿no? Nos referimos a lo que estaba comentando, a que la explotación de los animales es una explotación, por supuesto, de tipo capitalista, que no incumbe solo a las corporaciones relacionadas directamente con la explotación de los animales, sino que digamos que hay un conjunto de industrias que entre ellas están conectadas y que se benefician de esta explotación, y que de hecho no incorpora solo industrias explotadoras de animales, sino también al sistema financiero y a los gobiernos que de una manera u otra permiten que esto siga así, ¿no? Y de hecho no solo permiten que siga así, sino que muchas de estas industrias están subvencionadas, tienen ayudas públicas. Básicamente este concepto, complejo industrial animal, incorpora no solo, pero yo diría que las más importantes son las industrias de la alimentación, de la experimentación con animales, de los animales de compañía, de lo que a veces se llama los animales utilizados para el entretenimiento, ¿no? Para entretenernos, pero que son animales en exhibición en condiciones de cautividad, como son los animales de los zoológicos o de los parques acuáticos. Por supuesto, la caza y también todos los accesorios que se utilizan en la moda que provienen de animales. Pero es que además cada una de estas industrias en sí misma también incorpora una amalgama de otras industrias, porque lo que conforma la industria de la alimentación, además de incluir a la agricultura animal, a los procesadores de alimentos, etcétera, también incorpora, vincula y forma parte del mismo interés, por ejemplo, a los productores de semillas para plantar el forraje con el que luego alimentaremos o los cereales con los que luego alimentaremos a los animales, todos los productores de químicos para producción de fertilizantes, de herbicidas, de pesticidas, para producir todo este alimento para los animales, al sector del petróleo, porque por supuesto la industria directamente explotadora de animales necesita petróleo para funcionar, y otras industrias vinculadas, aunque estas quizás serían las más importantes. Por lo tanto, en realidad le llamamos complejo industrial animal porque es mucho más que el granjero que explota a las vacas, por ejemplo, en el caso de la imagen que tenemos aquí, ¿no? Después, el concepto de lobbies también requiere una presentación matizada, porque, bueno, veis aquí que os he puesto una frase que me comentaban hace poco, mencionó un lobista en una charla que dio, donde dijo: el buen lobby es el que no tiene ideología. Esta expresión ya nos está permitiendo entender qué tipo de lobista estaba mencionándola, ¿no? Estaba profiriéndola, porque por supuesto que el hacer lobby tiene ideología. Si consideras que el buen ejercicio de influencia es aquel que no tiene ideología, lo que estás diciendo es que no debe importarte lo que defiendes, siempre debes ser capaz de construir una buena campaña de relaciones públicas independientemente de cuáles sean los intereses que defiendes, ¿no? Esto, aunque quien lo diga crea que es no tener ideología, en realidad es tener mucha ideología, ¿no? Es una ideología que se ha definido muy claramente como individualista y neoliberal. Por lo tanto, esta expresión la he puesto aquí un poco para ilustrar
no sé, no le llamaría bandos, ¿no? Pero sí que hay gente que habla de lobbies buenos y lobbies malos, pero sí que es verdad que la práctica del lobby, pues tiene muy mala fama porque aquellos que más jugo sacan de ella por tener más recursos normalmente son los que tienen menos escrúpulos, pero eso no significa que la práctica en sí sea negativa. Es decir, hacer lobby significa ejercer influencia para conseguir cambiar estados de opinión y sobre todo políticas públicas. Esto se puede hacer por motivos muy bondadosos, ¿no? Y muy bien intencionados y muy relacionados con el bien común, o se puede hacer para motivos más individualistas de ánimo de lucro y que benefician solo a unos pocos. Por lo tanto, en sí la práctica de lobby no debería, no merece la mala prensa que tiene, si no fuera que en realidad es bien merecida por causa de todo este conjunto de grandes sectores industriales que tienen muchos recursos y que pueden ejercer una capacidad de influencia que es mayúscula comparada con la capacidad de influencia que pueden ejercer las organizaciones sin ánimo de lucro. Pero esencialmente un lobby es una organización que defiende unos intereses delante de la sociedad y más en concreto de la clase política. Y por lo tanto, cualquiera que esté organizado, porque en general no se considera que pueda hacer lobby un individuo, sino una organización, cualquiera que esté organizado puede hacer lobby. Aquí hay toda una serie de conceptos relacionados con el mundo del lobismo que algunos son más o menos eufemísticos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de grupos de interés. Desde la academia muchos textos hablan de grupos de interés para referirse a estas organizaciones que quieren influir, pero una forma menos, digamos, políticamente correcta es llamarles grupos de presión, que es mucho más ajustado a lo que hacen, ¿no? Sin embargo, hay una confusión o quizás una mirada restringida a menudo con respecto a lo que son los lobbies, porque se considera que hace lobby solo a aquellas organizaciones que están formadas, digamos que institucionalmente como tal, como lobbies. Pero es verdad que hay otra serie de organizaciones que también pueden ejercer influencia sin realmente, digamos, cumplir todos los requisitos de lobby. Y después está una organización, un tipo de organización muy común en las últimas 2 décadas, 3 décadas, pero cada vez más común, que son los think tanks, que son organizaciones sin ánimo de lucro, pero con un interés concreto para poder influir en la sociedad en unas determinadas direcciones y que normalmente trabajan de forma conjunta con lobbies o son utilizadas por los lobbies o ellas mismas acaban haciendo lobby. Por lo tanto, el mundo del lobby es mucho más complejo que pensar en bueno, cuatro grandes lobbies que funcionan muy mal, ¿no? Hay lobbies con ánimo de lucro, hay lobbies sin ánimo de lucro y dentro de cada uno de estos sectores hay gente que trabaja más o menos honestamente, hay gente que trabaja muy honestamente y gente que trabaja muy poco honestamente, sobre todo con ánimo de lucro, ¿no? Y aquí, para explicar lo que son los lobbies, hay 2 grandes teorías contrapuestas que vienen a reflejar en parte la mirada dividida que hay en la sociedad dependiendo de en qué lado estás, ¿no? La teoría pluralista, que considera que todos los que quieren hacer influencia, como las organizaciones llamadas lobbies o los think tanks, tienen no solo derecho a ejercer esta influencia, sino que son necesarias para que todas las voces sean oídas en la sociedad, para que la clase política, los medios de comunicación sean conscientes de todas las voces y todos los intereses que hay en la sociedad. Por contra, la teoría elitista dice que esta afirmación de la teoría pluralista es una afirmación solo sobre el papel y sobre la teoría, porque en la práctica no todas las organizaciones que quieren ejercer influencia tienen los mismos recursos y eso significa que este pluralismo del título de la teoría pluralista no se ejerce. Lo que hay es una homogeneidad o un dominio, una hegemonía, si queréis, de una serie de actores en la sociedad que tienen mucha más capacidad de ejercer influencia y por lo tanto al final, dice la teoría elitista, ejercer lobby, hacer presión, acaba siendo sobre todo
una tarea que pueden llevar a cabo solo las élites, ¿no? Yo creo, por supuesto, yo creo que la teoría elitista tiene mucho más fundamento que la pluralista, pero es verdad que no es ni tan blanco ni tan negro. No es ni tan blanco ni tan negro. No puedo ahora extenderme más aquí, pero sí que quería hacer esta puntualización, porque demonizar el mundo de los lobbies automáticamente es erróneo. De hecho, algunas de las conquistas sociales más importantes que hemos conseguido para defender intereses de los animales no humanos son gracias a lobbies sin ánimo de lucro. Por lo tanto, bienvenidos sean también, ¿no? Pero sí que es verdad y es cierto que cuando estamos hablando de grandes negocios, grandes industrias, estamos hablando de organizaciones con muchos recursos y que, por lo tanto, pueden permitirse ejercer una influencia sobre la sociedad que es tal que puede llegar a promover o perpetuar determinados consensos sociales y ajustar la legislación a las necesidades de estas industrias, lo cual acaba siempre significando que estas industrias pueden llegar a tener ayudas públicas y una regulación mínima, ¿no? Pero aquí esta diapositiva básicamente quería mostrar la idea de esta fabricación de consensos que tradicionalmente se ha discutido para los medios de comunicación, pero que yo creo es muchísimo más importante para el ámbito de los grupos de interés, de los grupos de presión, que son los que desde detrás del escenario, con recursos, pueden llegar a perpetuar o a construir estos consensos sociales que, en el caso de la explotación de los animales no humanos, pues básicamente constituye este concepto que existe en la sociedad de que explotar a los animales es natural, es necesario, es bueno y que nos interesa, ¿no? Y que incluso les interesa a los animales, ¿no? Bueno, estas teorías que la verdad es que yo no diría que son compartidas todavía por la mayoría de la sociedad, pero sí aceptadas, ¿no? Entonces, al tener muchos recursos, también quiero explicar quién hace lobby y desde qué instituciones, porque es muy importante para hacernos una idea de la magnitud del esfuerzo que llegan a hacer las industrias que promueven y perpetúan el especismo en la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de hacer lobby, estas grandes empresas explotadoras de animales directa o indirectamente pueden tener departamentos dentro de sus organizaciones que hacen lobby, los departamentos internos, in-house, pueden contratar agencias externas de lobby, pueden contratar a lobistas individuales que normalmente, muy habitualmente, proceden de lo que llamamos puertas giratorias, que son personas que han tenido cargos políticos importantes y que, por lo tanto, mantienen contactos importantes con la esfera política y que les son, pues, muy interesantes de tener acceso a estas personas y las llegan incluso a contratar. El lobby, estas empresas también lo ejercen no solo directamente contratando agencias o desde sí mismas, sino creando organizaciones sectoriales que son exactamente lo que llamamos lobby muchas veces, que son también patronales, reciben muchos nombres distintos y que constituyen simplemente la alianza de todas las industrias o de muchas de las industrias que forman parte de un sector y que, por supuesto, tienen más fuerza juntas, aunque algunas de estas industrias pueden tener tal envergadura, imaginemos una Nestlé, por ejemplo, o una Cargill, por ejemplo, que ellas mismas solas también pueden ejercer influencia, ¿no? Pero, por supuesto, también crean estas organizaciones sectoriales. Y a veces incluso las distintas organizaciones sectoriales se agrupan bajo paraguas de coaliciones donde, bueno, ya os podéis imaginar la cantidad de recursos que para hacer campañas o para hacer cualquier acto pues pueden recoger, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos la envergadura real de lo que significa hacer lobby cuando tienes muchos recursos, como es el caso del complejo industrial animal. Entonces, ¿cómo funciona el lobby en el complejo industrial animal? Y, de hecho, ¿cómo funciona en todas partes? Todas partes, más o menos, en todas las industrias, más o menos es lo mismo. En este caso, lo que os cuento no es teoría, sino es observado directamente, pero es cierto que es compartido por prácticamente todas las industrias con capacidad de lobby. En primer lugar, lo que hacen cuando hablamos de lobby, lo que hacen es hacer lobby puro, es decir,
hacer presión para cambiar, para frenar o para impulsar legislación. Aquí lo que estas industrias justifican es que su voz debe ser oída. En la práctica, por supuesto que yo diría estoy de acuerdo en que su voz deba ser oída, aunque en algunos casos éticamente es controvertido, pero en cualquier caso, digamos que pongamos que aceptemos esa premisa, pero lo que sucede es que en la realidad este lobby puro no sirve solo para hacer presión, sino que sirve para establecer líneas de contacto directo con las élites políticas para tener acceso directo a los legisladores, ¿no? Y para poder estar mucho más cerca de esa esfera política legisladora que te permite tener mucha más cintura en el momento que te conviene para, como decía, cambiar, frenar o impulsar legislación. Pero hacer lobby también significa otras cosas, no aparte de este lobby clásico, que es llamar a la puerta de los políticos, darte a conocer y entablar una relación con ellos. También significa participar y cooptar espacios de discusión oficiales, aquellos espacios que las autoridades políticas crean para que los lobistas puedan hacer oír su voz, espacios donde tiene acceso en teoría cualquiera, es decir, cualquier lobby industrial, pero también cualquier organización ONG sin ánimo de lucro o incluso una asociación de vecinos si está organizada y se puede permitir ir a una de estas discusiones. Estos espacios de discusión oficiales son muy importantes porque son los que justifican después o los que las autoridades políticas justifican para su toma de decisiones. Obviamente, formar parte de estos espacios requiere tiempo, requiere recursos, requiere que tengas personas formadas para enviarlos a estos espacios y, por supuesto, esto es muchísimo más fácil para las industrias que no para las ONGs, por ejemplo. Y esto hace que estos espacios de discusión oficiales estén dominados, estén cooptados, es decir, hay una mayoría de representantes de la industria. La industria también pretende hacer esto para los espacios de discusión pública. Aquí no lo consiguen de forma tan masiva, pero por supuesto su voz es la más escuchada. Aquí me refiero a los espacios como son los medios de comunicación, donde también la industria está muy estudiada, está sobredimensionada, por ejemplo, como voz, como fuente para los periodistas, por ejemplo. Pero sí que es cierto que en estos espacios hay un poquito más de margen para las otras voces, para las voces que defienden a los animales no humanos. Pero en cualquier caso, el intento de cooptación existe igual a través no solo de los lobbies, sino por ejemplo de la figura de creación de think tanks, que veis también en la diapositiva. A partir de la creación de think tanks, los lobbies pueden permitir crear figuras de expertos que si consigues que lleguen a los medios de comunicación pueden estar defendiendo tu posición, tus intereses, con una apariencia de neutralidad e independencia muy interesante para ti como industria y que puede hacer creer al medio de comunicación que está hablando en representación de un think tank concreto, de un centro de estudios concreto y no de los intereses de la industria. Después, bueno, la creación de coaliciones que comentaba antes y también lo que se denomina en inglés AstroTurf, que hace referencia al impulso de grupos de defensa de intereses, por ejemplo, de granjeros, que aparentemente son independientes de la industria, pero que están impulsados y subvencionados por la industria. Normalmente son ciudadanos o grupos de personas con un background poco claro, que forman grupos, pequeñas ONGs o pequeños grupos para actividades concretas y que en el fondo lo que están haciendo es defender los intereses de la industria de forma indirecta y de forma no transparente. Muchas veces estos grupos son directamente financiados y directamente impulsados y creados por la industria, pero no es transparente que ello sea así. Y por lo tanto, por ejemplo, para los medios de comunicación puede parecer que son pues, grupos que están que no defienden los mismos intereses que defienden, por ejemplo, los defensores de los animales, ¿no? Aquí hay incluso películas que explican cómo funciona esto porque realmente es toda una estrategia y un montaje que requiere toda una campaña previa y una planificación previa muy importante, pero si tienes recursos lo puedes hacer. Y en algunos casos también hay, por supuesto, el lobby funciona de la forma mucho más banal, ¿no? O, simplemente
con dinero, financiando a las élites políticas. Esto en algunos en algunos países es perfectamente legal, en otros no lo es, y entonces lo que sucede es que se financian a los políticos de forma indirecta, ¿no? Pero como veis, el ejercicio del lobby es una tarea compleja, amplia y muy sofisticada en cuanto a su ejecución, no en cuanto a su estrategia. En realidad, la estrategia del lobby del complejo industrial animal es muy simple. Es una estrategia dual que se divide en lo que se pretende ser delante del público y lo que se hace de verdad detrás, cuando no tienes luz, la luz pública, ¿no? Ante el público hay toda una narrativa y un discurso pro libertades, progreso, transparencia e incluso pro bienestar animal, cuando fuera de la luz pública lo que hay es un ejercicio de presión sobre los legisladores que es totalmente contrario al bienestar animal, al progreso, a las libertades y a cualquier concepto de transparencia. Incluso a un ejercicio de influencia para tener privilegios de ayuda pública, por ejemplo, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que cara al público este complejo industrial nos vende, ¿no? Por lo tanto, la estrategia en realidad es tan simple como esta duplicación. No sé cuánto esto os puede sorprender o no. Para los que lo estudiamos no nos sorprende ya en absoluto. Para aquellos que no conocen tanto a la industria, es preciso pues, hacer mención de sí, cara al público hay toda esta retórica del bienestarismo, ¿no? Y en concreto, si vamos a ver más tácticas y discurso, podemos ver que hay una lista muy larga de tácticas discursivas y tácticas no discursivas, pero aquí os señalo algunas de las más importantes. En primer lugar, a nivel legislativo, lo más importante es lo que llamamos el obstruccionismo legislativo, más que lo que es la activación legislativa propiamente. Sí que es verdad que regulación propuesta por los lobbies explotadores de animales, pero digamos que el papel más importante es en frenar cualquier tipo de legislación que pueda ser una amenaza o que sea considerada por el complejo industrial animal una amenaza a sus beneficios y a su negocio. Esto significa estar muy atentos a cualquier atisbo de legislación que aparezca para frenarla, para que no salga adelante o para conseguir que acabe siendo tan modificada que no se parezca en nada a lo que era en un principio. A esto le llamamos obstruccionismo y lo que hace básicamente es retrasar que la ética llegue a la política, básicamente esto, ¿no? Pero son muy eficaces haciendo obstruccionismo. También son muy eficaces en una táctica que quizás es menos transparente, menos pública, que es con la amenaza judicial. Al tratarse de complejos industriales con tantas capacidades financieras y de recursos, pues en muchos casos que no son públicos, se ejerce un tipo de presión sobre aquellos que pueden ir a la contra de sus intereses, que acaba teniendo un efecto de cohibir o de autocensura, por ejemplo, sobre los medios de comunicación, sobre los periodistas o sobre algunas organizaciones no gubernamentales que saben que según lo que digas o hagas en contra de este complejo, pues puedes acabar con una demanda, ¿no? Ha habido algunos casos muy conocidos. Oprah Winfrey, por ejemplo, que durante las vacas locas dijo en uno de sus programas algo tan sensato y lógico como mientras suceda esto de esta enfermedad mal llamada, ¿no? Tan mal llamada de las vacas locas, mientras suceda esto deberíamos dejar de comer hamburguesas. Y la industria de las hamburguesas inmediatamente la demandó y ganó la demanda. Esto, claro, genera mucha presión sobre los periodistas que saben que están sometidos, en cualquier momento pueden estar sometidos a una amenaza judicial que puede además prosperar. Ha habido otros casos bastante conocidos en el Reino Unido. Uno de los
más conocidas hamburgueserías norteamericanas, pero hay muchos más casos que no se conocen porque no llegan a salir a la luz pública, y que algunos prosperan a favor de la industria, otros afortunadamente no prosperan. Estas dos tácticas, obstruccionismo legislativo y amenaza judicial, son dos tácticas muy comunes y que funcionan constantemente en todas partes. Después, a nivel de discurso, nos encontramos con claramente una negación de aquello que serían los hechos científicos, por ejemplo, una negación pues, de que la ganadería extensiva causa erosión, de que la ganadería intensiva causa gases de efecto invernadero de forma más importante que cualquier otra industria, negación de que la experimentación con animales tenga un resultado realmente tan ineficaz como el que tiene, negación de que si confinas animales en zoos, estos sufran de forma desmesurada. Hay toda una negación de hechos científicos. Hay después algo muy importante y menos vistoso, pero que consiste en sembrar dudas científicas, sobre todo sembrar dudas sobre el consenso científico al respecto de determinadas evidencias científicas. Esto se hace de muchas maneras, pero de una de las maneras que se hace es distrayendo científicamente, es decir, incorporando datos parciales, argumentando que desde una posición presuntamente científica estás promoviendo una serie de datos que están manipulados, que están tergiversados, que son parciales, etcétera, ¿no? Esta distracción científica ayuda muchísimo, ¿no?, a sembrar estas dudas y ayuda muchísimo a que muchas personas no sepan qué pensar al final con respecto a estos datos objetivos, ¿no? Después está también la narrativa del victimismo mediático, de los medios de comunicación desinforman sobre lo que hacemos en algunos casos, sobre todo para lo que es la industria cárnica, donde hay muchas notas de prensa de muchos lobbies cárnicos haciendo mención a que la culpa de la mala imagen que tenemos es de los medios de comunicación. Después hay la táctica discursiva de directamente promover desinformación a través de los medios de comunicación, con campañas que los medios de comunicación compran y difunden como si fuera información veraz y objetiva. Después está el discurso de la democracia y la libertad, de que todas las opciones son viables, de que recortar opciones es antidemocrático. Bueno, ya os resonará esto que estoy diciendo para a quien están apuntando, ¿no? Lo que pretenden es convertir la ética que defienden los defensores de los animales en una opción, en algo más que sí, dejemos que exista, pero es solo una opción más entre el pluralismo que debe existir en toda democracia, ¿no? Bueno, evidentemente esto es un argumento muy falaz, pero forma parte del catálogo discursivo del complejo industrial animal. También forma parte de este catálogo discursivo nosotros también nos preocupamos por los animales, un discurso bienestarista que dependiendo de las industrias es mucho más o menos agudizado, mucho más o menos importante, pero que lo encontramos en todas, por paradójico que parezca, incluso en, por ejemplo, la experimentación con animales, donde se defiende que la experimentación por animales también es para el beneficio de los animales. Bueno, luego comentaré sobre esto. Y después otra táctica discursiva muy importante son los ataques al movimiento animalista para desprestigiar lo que es el movimiento animalista, para desprestigiar a los activistas, para desprestigiarlos de muchas maneras, en algunos casos de forma muy táctica, ¿no? Por ejemplo, la industria cárnica acostumbra, cuando menciona a los veganos, a ubicarlos en el mismo cajón que a los enfermos nutricionales, ¿no? A los que están con deficiencias nutricionales, ¿no? Por ejemplo, una forma de desprestigiar el veganismo, ¿no? También se ataca al movimiento animalista con discursos sectarizantes, ¿no? Los veganos no representan a la sociedad, la gente que defiende la ética animal no representa a toda la sociedad, solo es una parte de la sociedad. O directamente, y mucho más grave, criminalizando el movimiento animal, algo que han hecho, que ha hecho muchísimo y claramente
la industria relacionada con la vivisección, con la experimentación con animales, y que ha hecho también parcialmente la industria cárnica. Estas serían algunas de las, globalmente, de las tácticas discursivas y de las tácticas en general más importantes. Ahora os mostraré en concreto para 3 focos industriales, el de experimentación con animales, el de la carne y el de la exhibición en el caso de las orcas, que son los que he estudiado en concreto yo. ¿Qué quiere decir esto que acabo de comentar? En el caso del complejo industrial de la experimentación animal, que aquí os he puesto algunas diapositivas de algunas de sus plataformas más activistas contra el activismo que defiende a los animales. En este caso, vemos que se repite esta duplicidad de la estrategia con lo que se dice cara al público y lo que se hace en la realidad. Cara al público hay un discurso pro bienestar animal. En la realidad lo que se hace es usar una narrativa que frena la compasión natural, que obstruye a la legislación, que desprestigia, sectariza y criminaliza, como he dicho antes, y que en realidad no tiene nada que ver con ese nosotros también nos preocupamos cara al público, ¿no? Hay también un discurso humanista que refuerza muchísimo el mensaje especista en el sentido de nos preocupamos mucho por los animales, pero nos preocupamos mucho por las personas, la salud de las personas, la salud de los individuos humanos, en el fondo es lo que más importa, y aunque nos preocupamos mucho por los animales, la salud por las personas y los humanos en general es lo que priorizamos. Y esto, bueno, no deja de ser el discurso predominante en la sociedad, por lo tanto, es fácil que sea aceptado y si se hace bien, pues puede ser muy, muy efectivo, ¿no? Después está el discurso, además, claro, en el caso de la experimentación con animales, os podéis imaginar que esto es está muy involucrado con un chantaje muy emocional, ¿no? Porque es aquellas preguntas, ¿no? que nos hacen muchas veces a los que somos veganos, ¿no? Bueno, pero tú estás en contra de la experimentación animal, pero si tu hijo requiriera de experimentar con animales para que hubiera una medicina que le salvara, no lo aceptarías, ¿no? Este tipo de chantajes, ¿no? En el que no se presenta como chantaje, sino que se presenta como, en el fondo, estoy defendiendo a la raza, a la especie humana, ¿no? Esta conceptualización de los humanos, ¿no? Y esto se hace también desde un discurso de progreso relacionado con esa visión unidimensional de lo que es la medicina, que básicamente es una visión unidimensional promovida, por supuesto, por la industria farmacéutica, de que medicina es solamente la medicina que ellos promueven, esa medicina que es una medicina farmacológica, química, y que básicamente lo que hace es ocuparse de los síntomas, ¿no? Es una medicina que, por supuesto, no es la única que existe en el mundo, ¿no? Hay muchísimos otros tipos de medicina, pero es cierto que, por supuesto, la experimentación con animales supone un discurso que promueve un tipo de medicina que es esta, porque las otras medicinas tradicionales, aunque algunas de ellas muy antiguas pueden tener alguna involucración con explotación de animales, en ningún caso tienen la sofisticación de la experimentación con animales de la medicina alopática, de la farmacología occidental, en ningún caso, ¿no? Y el discurso de pro-experimentación con animales lo que está haciendo es reforzar esta idea de que existe una sola medicina, que es la buena y que es la occidental, ¿no? Y que el progreso se asocia con esto, ¿no? Por lo tanto, aquí también hay una mentalidad muy neocolonial en este sentido, porque esto se impone no solo en Occidente, ¿no? Se impone en el resto del mundo también, ¿no? Hay un discurso también muy pro desarrollo económico, en el sentido de que la experimentación con animales permite desarrollar la economía, ¿no? Y bueno, esto en absoluto es una asociación clara, en absoluto. De hecho, la experimentación con animales es carísima, es muy cara, ¿no? Pero es un discurso muy claro, ¿no? Que además interesa mucho, ¿no? A la clase política. Después también muy interesante el discurso de la experimentación con animales incluye siempre nosotros lo que hacemos es fomentar
la información y la transparencia. El problema no somos nosotros, los experimentadores, el problema es que la ciudadanía está desinformada. Y, de hecho, hay una construcción, una envergadura discursiva muy importante alrededor de esto, cuando en realidad la ciudadanía lo que está pidiendo no es información, sino que está claramente en contra de la experimentación con animales, ¿no? En todas las encuestas que se hacen lo podemos ver, ¿no? Pero en lo que es el mensaje de los lobbies que experimentan con animales, lo que vemos es que se desvirtúa esto para explicar que lo que hay es una ciudadanía desinformada a la que nosotros vamos a informar con transparencia. Transparencia que en algunos casos se llega a promover como ven a visitar los laboratorios de animales donde experimentamos con ellos para que puedas ver lo que hacemos. Esto se ha promovido en algunos casos y se promueve como la panacea de la transparencia, pero os podéis imaginar que en esos laboratorios la crueldad y el sufrimiento no se muestran. Todo esto está tallado con un patrón clásico de la propaganda, ¿no? Que es enseñar solo lo que quiero enseñar, mostrar solo lo que quiero mostrar. Y finalmente hay un discurso también de, pero es que también beneficiamos a los animales no humanos. Y aquí, bueno, basta ver la cifra. Por ejemplo, en la Unión Europea, todos los animales dedicados a la experimentación, que están en laboratorios para experimentación en Europa, en el año 2018, solo el 16% de esos experimentos eran con objetivos veterinarios. En realidad, es una porción minúscula de los animales que se benefician de la experimentación con animales, ¿no? Bueno, un poco para que veáis las dos retóricas, la real y la que hay detrás de las bambalinas, ¿no? La que se promueve sin hacerse público, ¿no? Después, para el caso del complejo industrial de la carne, aquí tenemos pues igual, ¿no? Esa estrategia pública que no tiene nada que ver después con la estrategia real del día a día, ¿no? En cuanto al discurso pro bienestar animal es el mismo. La industria claramente dice que se preocupa por sus animales y de hecho nos llegan a decir que ellos son los que más se preocupan por los animales porque si no, no producirían lo suficiente, etcétera, etcétera. Este discurso que ya conocéis muy bien. Y aquí nos encontramos con lo mismo que antes, con una narrativa después, cuando se hace lobby y cuando se intenta cooptar el discurso en la opinión pública, nos encontramos con una narrativa que en realidad está frenando la compasión natural de la gente, también con un chantaje emocional. En este caso, por ejemplo, pues con el de si no comes carne, pues te vas a morir, o si no te comes carne no vas a estar nutrido suficientemente, ¿no? Que no deja de ser un chantaje, ¿no? En este caso sanitario a la gente, ¿no? Para la gente que no está informada, pues puede llegar a creérselo, ¿no? En este caso, pues sería muy parecido al caso de la industria de experimentación con animales, pero aquí tenemos otras formas de adaptar esa estrategia que en público hablábamos de, si recordáis, de democratización y de libertades. Aquí, por ejemplo, el lobby de la carne en Europa, que es donde más lo he estudiado, pero yo creo que es en todas partes igual, habla de democracia en la mesa, ¿no? Para eso que comentaba antes, ¿no? Hacer ver que la opción vegana es legítima, pero es una opción más, ¿no? Y que es recortar libertades a cualquier recorte sobre el consumo de carne, ¿no? Esto se hace de cara al público, se habla de esta democracia en la mesa. Después, cuando se hace lobby, lo que se hace es perpetuar una narrativa en el que estás reforzando pues, que comer carne es normal, es natural, es necesario, ¿no? Como dice Melanie Joy. Como decía antes, se incorporan los veganos, los vegetarianos, en el sector de los humanos con deficiencias nutricionales, de forma muy, muy sibilina en los documentos, ¿no? Y no se menciona, por ejemplo, que el sector de la carne está públicamente subvencionado, como todos los sectores de explotación animal, y que de hecho algunos sectores sobreviven gracias a eso, en el caso, por ejemplo, del lácteo. Pero podemos ver, ¿no? Que lo que se hace en realidad pues, tiene muy poco de democrático. También en este caso nos encontramos con una negación de, en este caso, el consenso científico sobre el impacto de la carne, tanto a nivel medioambiental como a nivel de violencia intrasocial o de salud humana. Esto es el
el mensaje que se envía, bueno, no hay consenso, no está claro, etcétera. Después en la realidad, cuando se hace lobby, lo que vemos es que hay muchísimos recursos y muchísima dedicación para promover lo que le llamamos ciencia pro carne o cualquier forma de estudio o de dato con apariencia de científico y objetivo, que lo que haga es reforzar el consumo de carne, y cooptar las estrategias políticas al respecto. Aquí por cooptar las estrategias políticas al respecto me refiero a sobre todo lo que yo llamo, que también lo menciono en el punto siguiente, una huida hacia adelante tecnológica, ¿no? Porque toda esta industria públicamente dice, no estamos basados en la ciencia, estamos parados por la ciencia, ¿no? Pero en realidad luego hay muy poca ciencia en todos sus argumentos. En realidad es que ni se molestan en buscar argumentos realmente potentes, porque es difícil encontrarlos, pero porque su apuesta es sobre todo por la tecnología. Su apuesta es sobre todo, por ejemplo, para convencer a los políticos de que no tienen que perjudicar al negocio, y para no perjudicar al negocio hay opciones tecnológicas que pueden superar todos los problemas. Opciones como manipular genéticamente a los animales explotados para que produzcan menos impacto ecológico, por ejemplo, manipular a los animales para que produzcan menos enfermedades en los humanos, manipular el pienso tecnológicamente, ¿no? Manipular el pienso con el que alimentamos a los animales para que tengan menos desechos o desechos menos contaminantes, etcétera, etcétera. Esta es la gran apuesta de la industria y es una apuesta que es muy bien recibida por la clase política, porque supone no perjudicar económicamente a un sector y además revitalizar más y crear nueva industria, como es lo que sucede cada vez que hacemos estas subidas hacia adelante desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Esto es menos conocido a nivel público, porque a nivel público lo que se defiende es que están argumentalmente están apoyados por la ciencia, pero luego detrás, cuando no hay luz, ¿no? El lobby real que hacen es por esta huida hacia adelante tecnológica. Y después está también la crítica, en este caso, de los medios de comunicación desinforman, que es muy paradójico porque públicamente se dice esto, pero en la realidad lo que hace la industria es hacer propaganda. La propaganda es un concepto muy estudiado, muy bien estudiado, que significa que informas parcialmente con unos intereses concretos, no informas desinteresadamente para participar de la discusión pública. No quieres participar de la discusión pública cuando haces propaganda, quieres dominar la discusión pública. No quieres contribuir a que haya una discusión transparente y honesta, quieres que el resto de participantes de la discusión queden ocultos y lo haces porque tienes unos intereses. Esto es propaganda y este es el patrón clásico de cómo la industria informa a través de sus lobbies, a través de los think tanks o los centros de investigación que financia para que creen ciencia pro carne, ¿no? Pero de cara al público lo que vemos es que se quejan de que tienen mala reputación por culpa de los medios de comunicación. Este sería el dualismo en el caso de la industria de la carne. Y luego, finalmente, en el caso de la industria de la exhibición, yo pongo el caso de las orcas aquí porque es el que he estudiado más en concreto, pero realmente también esto sería extrapolable a toda la industria de los acuaparques y de la exhibición de animales en zoológicos, etcétera, ¿no? Pero el caso de las orcas, concretamente, me centro en él porque además tiene unos momentos muy singulares, ¿no? El primero, que es ya tan ilustrador, ¿no? Incluso antes de que exista el lobismo moderno, las orcas desarrollan ya, los humanos desarrollan un discurso sobre las orcas que genera una muy mala reputación de esos animales, como sabéis que les llaman ballenas asesinas. Esto será por culpa de los primeros balleneros, sobre todo justamente vascos, que ven a las orcas como competidoras porque les ahuyentan o les quitan lo que consideran es su pesca,
Y entonces, de hecho, los primeros balleneros lo que ven es que las orcas son depredadoras de algún tipo de ballenas y las llaman ballenas asesinas les llaman asesinas de ballenas, que a la larga esto acabará convertido en ballenas asesinas en general, ¿no? Pero es cierto que fijaos ya, sin que exista una industria del lobby estructurada y organizada con los recursos que tenemos hoy, ya en el momento en que nace la industria de explotación de los animales, en este caso de explotación de unos animales que forman parte del ámbito de las orcas, aunque no exploten a las orcas directamente, pero ya empezamos a ejercer esta influencia sobre cómo vemos a estos animales, ¿no? Que no tienen nada de asesinos más allá de lo que necesitan para sobrevivir, ¿no? Sin embargo, en el momento de construcción del argumentario moderno, porque de hecho los zoos nacen a finales del siglo XIX y los parques marinos son incluso posteriores, y las orcas llegan mucho, mucho más tarde, el argumentario que se construye aquí a nivel defensivo, en el momento en que zoos y parques acuáticos y todas las atracciones con animales en cautividad empiezan a abandonar los orígenes coloniales e imperiales que dan lugar, ¿no?, a las colecciones que generarán la creación de zoos, etc., cuando empiezan a verse obligadas a construir un argumentario defensivo, lo que hacen es decir que los parques acuáticos y atracciones sirven para la educación, para la conservación y para la ciencia y la investigación. Esto está totalmente refutado por estudios y, de hecho, yo diría por el sentido más común, por cualquiera que vaya, ya no digo a un parque de atracciones o a un aquapark, sino a un zoo como puede ser el Zoo de Barcelona, que es público, que es propiedad del ayuntamiento, en este caso, por ejemplo. Cualquiera que vaya a uno de estos recintos puede darse cuenta directamente que las personas que participan de esos recintos, que acuden a esos recintos, no salen más educadas en absoluto. También cualquier persona que tenga sentido común puede llegar a la conclusión muy fácilmente que para conservar especies, para rehabilitar hábitats y para rescatar animales y volver a reintroducirlos en la naturaleza, no necesitas tener prisiones de animales, no necesitas tener animales en cautividad para eso. Y lo mismo que para hacer ciencia de investigación no necesitas tener prisiones de animales, y en el caso de que consideres que lo necesitas, entonces probablemente es que tu concepto de ciencia de investigación tiene que ser revisitado, ¿no? Tiene que ser repensado, ¿no? Porque si la ciencia de la investigación tiene que salir de tortura, de cautividad, de opresión, entonces eso de ningún modo puede ser llamado progreso y ciencia, ¿no? Estas tres argumentaciones que durante muchos años han mantenido los parques acuáticos, los zoos, etcétera, están siendo refundadas y repensadas en la última década. En el caso de las orcas, sobre todo, gracias a un documental, y esto lo quiero mencionar porque cuando hago estas charlas y hablamos de la enorme envergadura de lo que es el complejo industrial animal, de todas estas industrias y sus recursos, hay personas que llegan a pensar que esto puede ser un mensaje desmoralizante, ¿no? Y en realidad es simplemente reflejar la realidad, pero hay otra realidad también que también podríamos mencionarla y que no tengo tiempo porque no se trata esta charla, pero que es la efectividad del lobby sin ánimo de lucro. Y en el caso de las orcas hay un documental, un solo documental, que es un documental muy conocido, Blackfish, que generó y ha generado un revulsivo espectacular para el sector, y en concreto se puede ver muy claramente en una de las industrias más importantes de lo que es el entretenimiento de estos parques de atracciones con animales en cautividad, que es SeaWorld, que desde que se emitió este documental
ha tenido, bueno, primero tuvo una reacción muy agresiva para desprestigiar al documental y para desprestigiar a la comunidad de organizaciones que daban apoyo al documental, pero poco a poco esta negación y esta agresividad fue entrando en razón, porque además esto no se puede mantener por mucho tiempo y menos cuando tienes claramente a la opinión pública en contra. Y en estos momentos, bueno, si acudís a la página de SeaWorld, por ejemplo, veréis que han hecho una reconversión absoluta, lo que llamamos en comunicación un rebranding absoluto, un reposicionamiento de marca total, donde es que casi ya no parece que estén hablando de un parque de atracciones con animales en cautividad, porque básicamente en su página web están hablando de rescate, de conservación, de lo que hacemos por las orcas. Con las orcas sabéis que Blackfish produjo un revulsivo tal en el sector que SeaWorld llegó a decir que, bueno, llegó a decir y a hacer que detenía la cría de orcas en cautividad, y eso lo hizo y lo ha hecho, y que se planteaba, bueno, hizo una moratoria en cuanto a las actuaciones de orcas. Ahora, por lo visto, quieren reanudarlas, pero con un discurso totalmente distinto. Obviamente deberían no reanudarlas, pero para que veáis un solo documental el impacto que puede llegar a tener. Por supuesto, es totalmente insatisfactorio totalmente que existan todavía, ¿no? Pero en cualquier caso, el impacto de un solo documental puede verse muy claramente en este caso solo de SeaWorld y para toda la industria en su completitud. Lo podéis ver si vais a mirar los informes anuales de los distintos lobbies del sector, los lobbies internacionales, para América, para Europa, todos en sintonía con esta gran inversión en relaciones públicas para reposicionarse como amantes de los animales, cuidadores de los animales. Esto va a llegar un momento que la disonancia cognitiva va a ser tal que van a tener que, por supuesto, estas industrias que desaparecer y esperemos que sea más pronto que tarde, ¿no? Para concluir un poco, básicamente lo que nos encontramos con este complejo industrial animal es que su forma de perpetuar el especismo tiene una cara pública y esa cara oculta, ¿no? De la que hablaba antes. La retórica pública es: nos preocupamos por los animales, nos preocupamos por el planeta, nos preocupamos por la salud de la humanidad, somos cada vez más transparentes. Esto, por ejemplo, en la experimentación animal es un rasgo clave. Estamos abiertos informativamente, somos los que más información damos, ayudamos al progreso de la humanidad, ayudamos a que haya progreso económico y lo hacemos todo con una base científica. Esta es la retórica pública. Después, a la hora de la realidad, cuando vemos y observamos y analizamos cuando hacen lobby, lo que realmente hacen y lo que piden y lo que difunden, nos encontramos con ese obstruccionismo regulador, con esa distorsión de la ciencia, con esa cooptación de la discusión oficial, la que promueven las autoridades públicas, con ese intento de cooptación de la discusión pública en los medios de comunicación, en la sociedad, con la mitificación de la tecnología como solución, con la asimilación del veganismo a una opción más, con ese desprestigio, desde desprestigio a criminalización de la oposición, sobre todo del movimiento animalista, y con una promoción del excepcionalismo humano que es muy, si queréis, está muy blanqueada por toda esa otra preocupación también por los animales aparente, pero que es muy clara, ¿no? Es muy clara porque en el fondo de todos estos discursos está el pero los humanos importan más, ¿no? Y por eso se justifica que explotemos los animales para comérnoslos, que explotemos, que torturemos los animales en laboratorios o que los encerremos en prisiones para estudiarlos o para proteger sus hábitats, ¿no? Algo que es totalmente irracional, ¿no? Por lo tanto, bueno, una visión de lo que significa hacer lobby desde el complejo industrial animal que espero que os sirva y que no os desmoralice, sino que os ayude a comprender mejor
cómo funciona, porque si no comprendemos cómo funciona no lo podemos desmantelar, ¿no? Y bueno, aquí acabo, dejo de compartir y os agradezco vuestra atención. Muchísimas gracias, Nuria, por esta excelente presentación, completa, además, muy completa presentación. Bueno, contamos con unos minuticos más. No sé si nuestras personas, las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos quisieran realizar algún comentario, alguna pregunta. Es de ustedes el espacio. Gracias, ¿puedo? Sí, por supuesto, adelante. Gracias, Iván. Nuria, muchas gracias. Ha sido una charla muy interesante, me ha parecido también bastante breve. Hace, pues, relativamente poco fue que empecé a escuchar acerca de los lobbies, exclusivamente de los carnistas, y desde entonces traía como esta inquietud de qué eran los lobbies, porque mi imaginación es como un grupo de magnates reunidos en un lugarcillo ahí, planificando cómo es y cómo y con qué estrategias ir obstaculizando eh, esta, esta fuerza animalista, ¿no? Esta, toda esta ética, toda esta compasión, toda esta, eh, pues todo este replanteamiento que nos estamos haciendo actualmente. Y bueno, pues que encontré pues más de lo que esperaba, porque solamente yo lo tenía ahí como en el ámbito carnista, en el ámbito de los productos de consumo de origen animal, pero ya veo que se extiende a todas partes, y por lo mismo pues hay que también que empezar a mirar a todas estas partes, y pues creo que suena como poco, pero creo que es bastante. Muchas gracias, Nuria, felicidades. Gracias a ti. Oscar, tienes la palabra. Sí, Oscar, te escuchamos. Bueno, creo que hay allí un problema de audio. Julia, ¿quisieras intervenir? Hola, soy Julia desde Argentina. Bueno, muchas gracias, Nuria, muchas gracias, Iván. Muy interesante, muy completa la exposición. Agradecerte profundamente y preguntarte qué, digamos, en esto de entender el lobby y las estrategias, eh, como que pueden ser realizadas con una buena intención. ¿Cuál es tu recomendación para trabajar, digamos, para tratar de despertar la conciencia colectiva y poder hacer real este derecho a la información, que en realidad es un derecho que no, digamos, que no, y que también está vinculado a la soberanía alimentaria, ¿no? El derecho real a la información, el acceso a la información. ¿Qué recomendación nos podés dar vos en relación a eso? Y gracias de nuevo. Un abrazo. Gracias, Julia. Bueno, es una pregunta muy amplia y yo de entrada siempre pienso que una de las cosas más importantes que podría suceder es que hiciéramos lobby por el tema del lobby. Es decir, debería haber alguna forma, sin recortar libertades, por la que aquellos que tienen más recursos no tuvieran más acceso a la clase política, ¿no? Y debería haber alguna forma que aquellos que se dedican a negocios que son éticamente dudosos, ¿no?
no tuvieran no ya fuerza, sino la misma, no fueran una versión más, ¿no? Claro, esto implica muchísimas cosas, ¿no? Implica cambiar muchas mentalidades y tal, ¿no? Pero sí que yo creo que es un problema gravísimo, ¿no? Que el dinero te permita tener más acceso a la política, ¿no? Y el dinero supone muchísimas cosas, no supone simplemente dinero físicamente, sino supone todo lo que te da poder estar, bueno, si vais a los centros, a los grandes centros de lobby, ¿no? Que en el mundo, Bruselas, Washington, alrededor de los parlamentos se generan unos barrios que son conocidos como los barrios de los lobistas, donde hay bueno, puedes visualizar la cantidad de recursos que se invierte en ello y, bueno, un paseo por estos barrios inmediatamente te hace dar cuenta bueno, hay poquísimas ONGs, hay poquísimas instituciones que no tengan que tengan el bien común como objetivo, ¿no? Y claro, yo creo que esto es uno de los grandes problemas que a veces obviamos, ¿no? Porque, bueno, pensamos, ¿qué podemos hacer como lobistas sin ánimo de lucro, como activistas que queremos también ejercer influencia, ¿no? Pero yo creo que también deberíamos dedicar parte de nuestro esfuerzo a que los que ahora tienen más voz y más fuerza y más recursos, pues no tengan ese poder, ¿no? Porque si no es un poco siempre jugar en desventaja, ¿no? Siempre estamos jugando en desventaja, ¿no? Y deberíamos conseguir regular el tema de los lobbies para que quien tenga más dinero no tenga más acceso. Y sobre todo para que todos aquellos que trabajan en ámbitos que se ocupan y tienen negocios en ámbitos que claramente son controvertidos, para nosotros no éticos, pero para la sociedad en su conjunto todavía no se les puede considerar no éticos, sino controvertidos, pues que de alguna forma no puedan ser considerados una voz más y una versión más, ¿no? Porque eso es lo que sucede en los centros de decisión, ¿no? Los políticos van a escuchar la versión de la industria y luego escuchan, si tienen ocasión, la versión. Y claro, cuando hablamos de temas de ética, la influencia no debería funcionar así, no deberíamos dejarlo a un mercado libre en función, que además que ni siquiera es un mercado libre, ¿no? Es un mercado del poderoso, es que además estamos hablando de un capitalismo oligopólico, que ni siquiera es un capitalismo real, ¿no? Porque, bueno, yo no sé exactamente qué es el capitalismo, no sé si nadie lo sabe, ¿no? Pero se supone que el capitalismo es el libre mercado donde todo el mundo pueda competir con igualdad de condiciones, pero eso no existe. Eso no es lo que sucede. Lo que tenemos son siempre situaciones oligopólicas, si no monopólicas, pero si no, en los tres casos que yo he mostrado son situaciones oligopólicas en las que hay un grupo de grandes coaliciones de industrias que controlan totalmente la capacidad de acceso político, ¿no? Entonces, claro, igualar las voces, ¿no? No es sensato, ¿no? Entonces ya estamos partiendo de una desigualdad que deberíamos tratarla, ¿no? Y después, bueno, educar a los políticos para que atiendan a la parte que tiene más ética, ¿no? Pero no puedo precisar de más. Es una pregunta muy amplia, pero desde el punto de vista de la comunicación, yo te diría, aquí hay mucho lobby para que el lobby no sea regulado. De hecho, está contabilizado. Hay algunas organizaciones sin ánimo de lucro que hacen de observadores de los lobbies y que se dedican a hacer unas tareas espectaculares, ingentes, complicadísimas, con la poca información pública que hay, nos explican quién invierte más, dónde se invierte en lobby. Y hay siempre unas partidas de gente que hace lobby por el lobby, es decir, los lobistas quieren que esto siga siendo así. Los lobistas con ánimo de lucro y sin ética quieren que esto siga así como está hasta ahora, ¿no? Y se dedica dinero y esfuerzo a que no se pueda regular de ninguna manera el lobby porque, claro, se perderían. Y esto nos ayudaría mucho a hacer a que la democracia fuera más democracia, porque ahora mismo
Lo que vivimos es en un mundo de autoritarismos capitalistas, ¿no? Muchas gracias. Eso te iba a decir. En esto de la democracia, qué importante, o creo que la única manera de poder igualar esa desigualdad es con un real empoderamiento, ¿no? de las ciudadanas con la información. Aquí en Argentina, con el tema de la instalación de un acuerdo porcino para instalar factorías de cerdos, bueno, pasó mucho esto, hubo mucho empoderamiento de la sociedad, de la ciudadanía, y creo que eso es un despertar y una nueva democracia que nace desde una conciencia y desde un acceso a la información bueno, que también la tecnología ha dado, ¿no? Y también todas las redes de activismos y demás en Latinoamérica y en muchos lugares. Así que creo que eso, el despertar es como el camino para igualar esa gran desigualdad, si no parece algo casi imposible. Pero bueno, Claro, muchísimas gracias. de nada, y para que a la larga, por supuesto, todas estas industrias tienen que desaparecer, ¿no? Por supuesto, no tiene ningún sentido que pueda haber alguien defendiendo unos intereses que son de esclavitud, ¿no? Y de tortura, ¿no? No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que para lograr esto necesitamos tener más fuerza y para poder educar, ayudar a educar a la sociedad en esta línea, ¿no? Y para eso yo creo que lo primero es conseguir hacer despertar más a la gente teniendo más capacidad de influencia. Sí, sí. Gracias a ti. Gracias, Julia. Gracias, Nuria, por tu respuesta y tus comentarios. Oscar, tienes la palabra. No sé si ya podamos escucharte. Bueno, al parecer no fue posible. Nuria, te agradezco una vez más por acompañarnos el día de hoy. Espero que se pueda repetir esto, que nos puedas acompañar en otras ocasiones. Gracias también a las personas que nos vieron y escucharon y que nos verán y escucharán, porque por supuesto esta charla va a quedar grabada y será puesta a circular por las diferentes redes sociales del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. Y bueno, finalmente quisiera invitarlos a nuestra próxima charla de este séptimo ciclo, que estará a cargo de Juan José Ponce, y que será el martes 19 de octubre a las 19 horas de Colombia, y que se titula Veganismos Populares, Reflexiones Políticas y Epistémicas sobre la cuestión animal en el sur. Una vez más, muchas gracias, Nuria, y bueno, seguimos en contacto. Gracias a vosotros, a todos. Recuerdos. Hasta luego, chao. Chao.